Il video di oggi Facciamo qualcosa di diverso. si tratterà delle domande che le donne in gravidanza cercano di più. Però come li posso rispondere? È molto facile. Me li risponderà la mia mamma, E si chiama Mamma Inga. la mamma Inger, che lei è medica chirurga specializzata in medicina generale, quindi ha esperienza in bambini, donne incinta. Lei attualmente sta svolgendo la medicina tradizionale cinese, come per esempio l'agopuntura. La nostra conversazione con la dottoressa sarà in spagnolo. Quindi attivate subito i sottotitoli così non avrete nessun tipo di problema nel capire. Iniziamo? Sì! 3, 2, 1. Hola, ma. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Vamos a conversar? Sí, tengo algunas preguntitas que hacerte. Dale. Hola, ma, ¿cómo estás? Primer pregunta. Se dice que durante el embarazo una mujer se debe alimentar el doble, que tiene que comer doble porción porque come por dos. ¿Eso es verdad o es mentira? La embarazada muchas veces recibe información de la comunidad en general. Le dicen, no, ahora que estás embarazada tenés que comer mucho más, tenés que comer por dos. Es muy común esto, pero es un mito. Lo importante es que sea una comida saludable, balanceada, sin excesos, evitando frituras, evitando alimentos procesados, principalmente eso. ¿La panza revela el sexo del bebé? Si va a ser nena o nene. Con respecto a la panza y el sexo del bebé, y no, es un mito, ojalá fuera posible. Tendremos que ver con una ecografía, por ejemplo, después de determinado tiempo de embarazo. ¿Es verdad que durante el embarazo no se puede tomar café? Muchas investigaciones con respecto al consumo de cafeína durante el embarazo. Lo ideal sería evitar su consumo directamente, pero se puede permitir hasta 100 miligramos diarios o en días alternos, algunos días ocasionalmente. Pero el tema del consumo de la cafeína justamente es porque puede afectar directamente al bebé en su crecimiento y desarrollo. Tenemos los riesgos de que no crezca de tamaño suficiente, que no aumente de peso en la forma esperada y también tener bebés prematuros. Entonces, por esto es que se recomienda evitar su consumo. Hablemos del ejercicio durante el embarazo. ¿Es recomendable o no? Se puede hacer ejercicio durante el embarazo, siempre haciendo los controles con el médico para saber si está todo bien, y también esto beneficia la mente, beneficia el sueño, el descanso y al mismo tiempo previene otros problemas que pueden aparecer, por ejemplo el agravamiento de las varices o aparición de varices, el edema en los miembros inferiores, en las piernas, en los pies que se hinchan. El hacer ejercicio estimula que todo esto no aparezca o disminuya. Las prácticas que sean recomendadas también por sus médicos y si no por fisioterapeutas o profesores de gimnasia que están relacionados en el tema. ¿Teñirse el pelo? Teñirse el pelo durante el embarazo. En realidad se indica evitar durante el primer trimestre el contacto con cualquier químico que pueda contener así metales pesados como el plomo, también el aluminio, el amoníaco. Y de acuerdo a esto ya se han desarrollado algunos productos dentro de la perfumería para poder aplicarlo sin estos riesgos. ¿Las estrías pueden ser prevenidas? El tema de las estrías generalmente aparecen con más frecuencia cuando es la primera gestación, cuando el bebé es muy grande. Pero bueno, ¿cómo se pueden prevenir? En general existe un primer tiempo en el cual se van estirando las fibras y esto se debe también a los cambios hormonales, a la reducción del colágeno y a la elastina. Las estrías aparecen rosadas. Ese es el momento en el cual uno ya tiene que empezar a actuar y no dejar que pasen a cuando están blancas, que es más difícil de resolver. ¿Y cómo se hace? Hidratando la piel, que preferentemente con algunas cremas que tengan óleo o aceite de almendras, tomando bastante líquido durante el día. La alimentación es muy importante porque el consumo de vitamina C estimula también la producción de colágeno, entonces los cítricos
tienen que estar muy presentes, y la vitamina E también porque va a estimular a la elastina, pero en realidad lo principal siempre es prevenir. Entonces, teniendo una buena alimentación, ejercicio, descanso también, hidratación, vamos a lograr que estas estrías no aparezcan. ¿Cuánto dura el malestar matutino? El malestar matutino generalmente ocurre durante el primer trimestre del embarazo y es debido a la producción aumentada de gonadotrofina coriónica humana, que es la responsable de estimular al estrógeno y progesterona para asegurar el proceso de la gestación. Pero bueno, ¿cómo podemos prevenir o evitar un poco estos síntomas de náuseas y vómitos? En realidad se puede hacer con simples cambios, por ejemplo, evitar el uso de perfumes o fragancias muy fuertes en el ambiente. Si cuando se cepilla los dientes siente náuseas, puede usar algún dentífrico diferente. Es muy importante tener aliados como los alimentos, los cítricos, comer una fruta apenas comienza la mañana. El jengibre también es una importante ayuda para evitar estas náuseas. Y también se puede estimular el punto NADE1, hablando ya de medicina china, que queda ubicado en la muñeca, a 2 dedos del pliegue de la muñeca hacia adentro. En ese punto podemos estimular comprimiendo para reducir este malestar. ¿Por qué me siento tan cansada y tengo todo el tiempo sueño? El cansancio durante el embarazo generalmente es en el primer trimestre, justamente por la producción de la gonadotrofina coriónica humana, que está generando una placenta que está creciendo progresivamente de forma muy rápida. Entonces es completamente normal que la mujer se sienta cansada, con sueño, pero esto pasa rápidamente. Y después, de nuevo, ya en el tercer trimestre, cuando ya el bebé está formado, más grande y ha aumentado más el peso, y como que se vuelve un poco más difícil llevar la jornada adelante, y es muy común que la mujer se sienta cansada, que también con retención de líquido. Por eso es muy importante programar todo el embarazo, ir haciendo actividad física, alimentarse bien, hidratarse, dormir bien y mantener, digamos, la mente también relajada para ayudar en todo este proceso. ¿Es normal tener pérdidas durante el embarazo? Que ocurran sangrados durante la gestación no es normal. A veces la placenta está muy baja y puede haber un pequeño sangrado, o puede romperse, tener una rotura prematura de membranas, que se habla en el diagnóstico, y puede haber también un pequeño sangrado. Todo esto siempre tiene que ser corroborado con el médico, con el obstetra. Lo importante es acudir, sacar las dudas, y si todo está bien, bueno, se vuelve a casa. Y al final también, durante el tercer trimestre, cuando ya se aproxima el momento del parto, es común que salga el tapón mucoso, que es como un flujo blanquecino rosado, que está anunciando que está próximo ya el parto. ¿El bebé me puede escuchar? Y si los bebés escuchan dentro de la panza, se han realizado muchas investigaciones que revelan que justamente el líquido amniótico permite el paso de ondas sonoras, sobre todo graves, más que agudas. Siempre evitar el estrés, justamente en una situación de estrés, tomarse un momento, descansar y hablar con el bebé también. Todas las formas de estímulo que pueden llegar para él a través de los sonidos, que justamente comienzan a partir de las 20 semanas, que es cuando está desarrollado el sistema auditivo, pero todavía no tiene conexión completa con el cerebro. Se ha demostrado que más o menos a las 26 semanas en promedio, 24, 26 semanas ya perciben todos los sonidos. Durante el embarazo, el seno o mamas me ha crecido el doble de lo normal. Saber si que me van a quedar así o me van a volver a lo normal. El aumento del tamaño de las mamas durante el embarazo es normal porque deben prepararse para la producción de la leche. Entonces es un crecimiento que se produce en forma progresiva y bastante intensa. La cuestión es que, ¿qué pasa después? Y posteriormente van a volver paulatinamente a tener su tamaño como eran antes, reduciéndose de forma, en algunos casos, más rápida y en otros un poco más lenta. Pero en general todo vuelve a su forma y tamaño habitual. En cuanto al tratamiento con las técnicas de la medicina china, en las cuales incluyen la acupuntura con agujas en sí la menor cantidad posible,
con acupuntura caliente, que es la moxabustión o moxa, que generalmente la usamos a través de una planta que es la Artemisia vulgaris. En este caso está en forma de un bastón que está colocada dentro de una pipa y así nos permite aproximarla a la piel de la embarazada, en este caso, para estimular los puntos que necesitan más energía. Porque sí, en general, durante el embarazo lo que se realiza es la estimulación de energía, tonificación. En algunos casos, cuando hay estancamiento de energía también se trata, pero la mayoría de las veces se trata de déficits. También en lo que se respecta a la sangre. ¿Por qué? Porque hay mucho estrés, la alimentación no siempre es la adecuada, el descanso también, muchas veces están con insomnio. Entonces, todas estas técnicas ayudan en la preparación. También, por ejemplo, es muy común que haya lumbalgias, entonces se pueden tratar también con la medicina china. Hay algunos bebés que no quieren quedar en su posición cefálica, entonces quedan transversos o están sentaditos y los podemos girar con la medicina china. Y generalmente 7 de cada 10 giran. En preparación para el parto se usan estas técnicas principalmente también para estimular la producción de la oxitocina endógena, es decir, la oxitocina producida por la mujer, para que las contracciones sean más duraderas y de la intensidad necesaria para favorecer el nacimiento. Enseña también en la sesión a la pareja para que sepan cuáles son los puntos a estimular para ayudar en el trabajo de parto. Bueno, Ma, muchas gracias por habernos respondido a todas las preguntas y nos estamos hablando pronto. Sí, querida hija, para mí ha sido un placer participar. Muchas gracias por la invitación. Así que quedo aquí a disposición. Un abrazo bien grande y gracias. Gracias, muchos besos, beijinhos. Esas fueron todas las preguntas. Sono tutte le domande che sono le più ricercate su Google, sempre durante la gravidanza. Spero che vi sia piaciuto. Un ringraziamento gigante a mia mamma, alla dottoressa Inger di nuovo, per averci aiutato e averci risposto a tutte le nostre domande. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Stesso lo posso dire? Vuoi sapere? No, aspetta. Sì, vabbè. Sì. Posso dire una sorellina. Mamma mia. Sei contenta della sorellina? Tutto il resto l'ho visto. Aspetta. Vai. Hola a todos, voy a tener... ¡Tengo una hermanita! Muy bien. Sai, va a tener una hermanita.